bien en los exámenes, todos, no solo en el mío, por supuesto. No tiene sentido solo ganar derecho agrario. Lo que les va a dar el derecho agrario es un reconocimiento de una lucha que ya la estamos estudiando. Y bueno, pero el tema es que con que no vayan a ser abogados como lo que está en el Ministerio Público ahorita, eso es lo único que recomendaría. Vamos a hablar del derecho. Entre comillas, estamos en un escenario de derecho y ustedes tienen la mitad de la carrera. ¿Y cómo estamos en ese análisis de lo que está sucediendo en el país? Por supuesto, que son temas que son parte de la discusión política de este curso. Es un curso especialmente que sincroniza o sistematiza los escenarios de cómo se ha venido desarrollando efectivamente los temas del tema agrario. Y por supuesto que no podemos dejar ni obviar, y lo he dejado no a propósito, sino que hay un espacio, pero que de hecho ya nos adelantamos bastante con el tema ambiental, que vamos a tener otro escenario igual o similar al que tuvimos en una oportunidad. Estamos de acuerdo con eso. Cuando se habla, por ejemplo, del tema ambiental, Guatemala tiene como 40 leyes ambientales y la mayoría cree que el ser abogado es dominar las 40 leyes ambientales y ya se resolvió el problema del ambiente en el mundo. Y no es cierto. La situación cada vez se empeora y los escenarios de una acción política de los pueblos, tarde o temprano se van a manifestar. Y esa es parte de lo que tenemos que ir estudiando. Pero bueno, para empezar de nuevo, hemos venido arrastrando o jalando, si ustedes lo quieren, el poder llegar a concluir en nuestro país la primera disposición legal que se impuso en nuestro territorio. Y también llegar a la conclusión, estamos en el sexto semestre y hasta acá, nosotros tenemos que, por ejemplo, partir de que desde 1492 que se descubre América, ya sea porque había un razonamiento científico de trasladar la economía española y darle una agilidad a la economía a esa potencia mundial, yo como resultado se dice el encuentro precisamente a estas latitudes o a estos territorios, lo que formalmente se establece, aunque en la realidad se habla de que ya habían venido otras culturas, pero que formalmente pudiéramos decir que el descubrimiento lo tienen precisamente los españoles por la envergadura de esa coyuntura real en la humanidad como tal. ¿Qué se refiere con esto? Cuando vienen los españoles, efectivamente encuentran a pueblos indígenas. ¿Cómo eran estos? No tenían el desarrollo de los pueblos de Europa. Los pueblos de Europa venían con tecnología, diríamos en este caso, tenían un conocimiento profundo de la rueda, tenían un profundo completo, diríamos, de las armas, traían la pólvora, traían cañones, tenían el descubrimiento y el manejo del hierro desde cuándo. Y resulta que cuando analizamos precisamente la cultura indígena nuestra, no había rueda, no habían caballos, no habían espadas, o sea, no eran poblaciones para poderle hacer frente a 40 o 50 personajes que vinieron y someter a toda una población.
Sin embargo, lo hicieron. Y toman. Y conquistan. Esa conquista fue cruel. Fue una donde se definieron sentimientos de impulsar como una manera de justificar ese atropello humano, el apoderarse efectivamente a la fuerza de lo que encontraron. Y se define primeramente la primera disposición legal. Por primera vez tenemos ahí una definición, una norma legal que dice, la norma del señorío o del realengo, de la realeza, que lo descubierto, lo visto, lo encontrado, lo que está ahí, absolutamente todo le pertenecía al rey, que incluía hasta los propios indígenas. Fíjense lo que estoy hablando. Se supone que ya se había desaparecido en la humanidad el tema de la esclavitud, y aquí se viene a enarbolar otra esencia para justificar, no justificar, cómo empezar a generar la producción o lo que generó en ellos la riqueza y la forma en poderlo manejar. Entonces, la ley de propiedad absoluta del rey, y que fue dictada en español, hay que recordar que los indígenas no hablaban español y le fue impuesta. Y aquí van a encontrar ustedes precisamente que todo lo que se encuentra es mío, hasta la misma población. Van a encontrar en estos escenarios con el tiempo personas que defendieron efectivamente a la forma abusiva o abrupta en que se manejó efectivamente la conquista, no la colonización, sino la conquista. Expresiones como de las Casas, Fray Bartolomé de las Casas, que se habla de que era un defensor indigenista como tal, pero su esencia era cuestionar a la iglesia, su proceder, en virtud de que precisamente en Europa ya habían manifestaciones fuertes de rechazo a la conducta de la definición cristiana de la iglesia, por el tema de la confesión, del manejo de privilegios para quienes se tenían que ir al cielo, etcétera. Todo un desmoronamiento y toda una maraña de dominio a la gente ignorante del planeta. O sea, hay que confesarlos, hay que someterlos y generar toda esa conducta. Y los indígenas fueron de un sometimiento total. Y lo que valoraba precisamente Fray Bartolomé de las Casas era que la misma definición natural del cristianismo, decía, o de Dios, vaya lo que hablaba, tenía que ver con el avance de la intelectualidad de esa época, del iluminismo, de algunos personajes que le discutían efectivamente al Papa y a los curas. Decía que no se podía proceder a robarle la tierra a los campesinos, porque esa no era una definición de los hijos de Dios. O sea, que lo que reclamaba era que no era posible que se lo quitaran, que se lo robaran prácticamente, y aun que fueran sometidos hacia la propia esclavitud. Los mismos razonamientos que tenían para darle agilidad, si quieren ustedes, a la economía colonial, que lo primero era, la primera producción era agarrar a los indígenas y lo primero era búsqueda de minerales, pero especialmente posteriormente, que en este país poco fue lo que se encontró, toman
cantidades de pueblos y fueron obligados a la producción de tinte natural, la grana, la cochinilla, miles, aplastando barricas, haciendo tintes, llenaban toneles, barricas de madera, miles, era la producción, los tintes, que eran como que la primera fortaleza económica de la imposición española como tal. Cuando Ingrid habla, eso se le llama acumulación originaria de capital. Cuando alguien te presuma con mucho dinero hay que saber de dónde lo tiene. Europa o Francia, especial, hoy que uno ve, por ejemplo, la lucha de la liberación de los pueblos en África, de Níger, de Faustina Fássones y otros pueblos, de Chad, se han levantado y han dejado por un lado la colonización francesa, porque resulta de que en el caso de Níger produce el 30% de los minerales que le dan vida a 37 plantas nucleares en Francia, la ciudad de la luz. Así se le denomina a Francia, la ciudad de la luz. Y resulta que ese mineral, el uranio, en Níger, el 97% de la población no tiene energía eléctrica. Eso no. Se pueden imaginar ustedes que... Y estamos hablando de 25 millones de personas. O sea, el imperio colonialista todavía subsiste en esas regiones y hoy se están sublevando. Las poblaciones ya no aceptan esa imposición todavía de estas potencias prepotentes, abusivas, que no velan más que sus propios intereses. Y esto lo digo porque la compañera exactamente dice, vamos a hablar de la acumulación originaria de capital de los países europeos. En las guerras, cuando se gana una guerra, un país sobre el otro, lo primero que es llegar a los bancos y sacar todos los bancos. Una guerra. Y entonces, Fray Bartolomé de las Casas cuestionaba el proceder de los conquistadores. Si que el camino que habían tomado no era una definición que Dios, como ese valor conceptual que se tiene, no era generador o propicio para el sometimiento y mucho menos robarle la propiedad a de quien espiritualmente Dios se los había otorgado con antelación. Sin embargo, los españoles, para justificar esto, definieron que los indígenas se les había entregado la tierra por Dios, pero que no tenían capacidad para poderlo administrar. Y por lo tanto se requería de una intervención total precisamente de la Iglesia. Y hacen y justifican a partir de esa primera disposición legal instituciones jurídicas como la caballería y la peonía. A ver, instituciones jurídicas como la caballería y la peonía. ¿Qué significa caballería? ¿Alguien sabe que la caballería es una medida de tierra en nuestro país? Igual que la peonía. Es una medida de tierra. Una caballería de tierra, no es una manzana, es una caballería de tierra. Y pregunto, ¿ustedes saben cuántas manzanas tiene una caballería de tierra? Aproximadamente 64 manzanas. ...64 manzanas. Y van a encontrar ustedes fincas. En la actualidad posiblemente habrá alguna que otra, pero existen fincas de 500 caballerías de tierra. Hagan cuenta cuántas manzanas tiene esa tierra. Y hablan de cuentas cuántos departamentos abarcan.
Entonces, a los españoles les fue institucionalizado legalmente la entrega de tierra a través de la caballería, o sea, los que venían a caballo. Hasta que se muriera el caballo. Y le entregaban tierra a la peonía, los que venían en infantería. Si no me equivoco, por un orden de 40 a 42 manzanas. Entonces se distribuyeron las tierras. Los que venían a caballo y los que venían a pie. Se distribuyeron en ellos. Les fue dado precisamente la distribución de la tierra y aquí entra la iglesia o entran instituciones como las encomiendas y los repartimientos. Me imagino que ustedes ya escucharon esto de las encomiendas y los repartimientos. ¿Y en qué consistían las encomiendas y los repartimientos? Distribuirse la tierra y los indios. Pero aquí hay algo más importante. En ese escenario de la distribución, también se definieron algunas otras definiciones legales, como por ejemplo, el fomento o generar una promoción de la tierra y los indígenas en España para que los colonos se vinieran a estas latitudes a habitar, a colonizar, y se les iba a entregar indígenas y tierras. O sea, era una promoción en España. Váyanse, allá está lo máximo. Allá tienen tierra y tienen indígenas. Váyanse para allá, ¿qué hacen aquí en España? Vamos a conocer, o sea, por disposición legal. Había una definición en eso. Y hay que recordar que una de las definiciones legales, efectivamente, también de estas leyes indígenas en la época de la colonia, era que absolutamente todo se tenía que visualizar, no sé si el término es correcto, pero todo se tenía que constreñir a dinero. O sea, todo era en las cajas reales, absolutamente todo. Entonces se plantean hasta composiciones, se le llama, o sea, contratos de revisión de la tierra que al inicio se les había entregado. Y a algunos les dieron 10 caballerías, pero les apareció 100 o 200, se componían sus circunstancias o su situación ante las autoridades coloniales, ya tenían un escenario de tierra e indígenas como tal. Y miran cómo es este escenario, es bien importante entenderlo. Primero, comprender la fuerza, porque no estamos hablando de Guatemala, o estoy hablando del Estado guatemalteco, compañeros. ¿De qué estoy hablando? ¿De quién fue la primera ley que se impuso en este país? España, españoles. ¿Punto? Sin constitución guatemalteca, simplemente España. Ya sentado acá. Se imponen estas disposiciones legales. Hay un bloqueo al mestizo, dice. O sea, los ladinos no tenían derecho a la tierra, a la riqueza. El mestizo, hay que recordar que aquí hay que hablar de clases o de mezclas de razas, porque el ladino tenemos bien claro que es el criollo y el indígena, o el español y el indígena. Está también la mezcla entre indios y negros, quedanos ambos, y ustedes van a encontrar muchas definiciones de cómo efectivamente las razas se vienen diseminando, no diseminando, pero sí construyéndose su contenido y su razón y su valor y su sensibilidad en función de lo que realizan en la economía propia de la colonia.
El ladino no tenía acceso a la riqueza, era visto como lo peor. ¿Y estoy hablando con ladinos o no, compañeros? Pregunto. Sí, licenciado. Sí. Así es. Quizá algunos y otros todavía siguen en la época. Bueno, miren. Cuando me atrevo precisamente a enfrentarlos así en este escenario vuelvo a insistir. Hasta acá, la primera norma de derecho, ya empezamos a hablar de derecho agrario, ya vemos instituciones como decíamos, la encomienda y los repartimientos. ¿Y qué era la encomienda y el repartimiento? De que los pueblos indígenas totales eran repartidos a los finqueros, o sea, las fincas que ya estaban tomadas, y se los encomendaban para que los cristianizaran, entre comillas, ese valor del cristianismo. Porque ya decía, Fray Bartolomé de las Casas decía que no concebía que los hermanos cristianos le robaran la tierra o sometieran a sus habitantes precisamente a extremos que Dios no había entregado a los hijos mismos de Dios. Pero que estos justificaron que los hijos de Dios habían administrado mal los bienes que les habían otorgado por la divinidad y por lo tanto necesitaban de su cuidado. Por eso se habla de encomendarlos para cristianizarlos, pero ya sin tierra, ni siquiera en los oídos. Y también estas disposiciones legales de esta época hablaba de la protección de los pueblos indígenas. ¿A qué se refería eso con proteger a los pueblos indígenas? Se refería que habían pueblos que había que cuidarlos, no quitarles la tierra a los solares, los ejidos, porque ahí encontraban chiribiscos, culebras, sopopos de mayo, qué sé yo, para el sostenimiento de ese pueblo hasta en tanto no se ubicaran. ¿Se pueden imaginar qué desmadre social hicieron estos personajes en estas naciones? Mezclados con otros pueblos, repartidos en otros pueblos. Hay que sacar acá la primera disposición legal que trajeron estos en 1513. Y se habla de la venta, composición y repartimiento de tierras, solares y aguas. Ley primera, que a los nuevos pobladores se le den tierras y a los nuevos pobladores, o sea, los que venían de España. Ley primera dice que a los nuevos pobladores se le dé tierra y solares y encomienden indios. ¿Y qué es peonía y caballería? Esa es la primera disposición. Bueno, pero ahí no se queda. ¿Cómo estaban los mayas cuando vinieron los españoles? Alguien me decía, pregunto, ¿había derecho en Guatemala, compañeros? ¿Había Estado? Esa es pregunta. O sea, cuando vinieron, ¿encontraron un Estado aquí?
En No, el derecho, no ¿qué le- fue encontrar? No licenciado. ¿Qué es lo que encontraron entonces? Y Las agrupaciones que existían como tribus, Lick, si no estoy mal. yo no sé ese cuadro de manejarlo como tribu. Yo creo que ya eran singularmente poblaciones asentadas y que llevaban sus luchas internas y sus propios efectos de desarrollo y se topan cruentamente con un ejército de ocupación. Los mayas, cuando yo les pregunto si había estado, es porque habían clases sociales, ¿cierto? ¿Qué es lo que le da el origen al Estado? Otra vez. Las clases sociales. La propiedad. Entonces sí había un Estado, porque ellos tenían división de clases sociales. A ver, Ingrid, explíqueme eso, porque ahorita ya me dejó usted atolondrado con lo que me dijo. Usted dice que habían clases sociales. ¿Por qué identifica usted clases sociales? Bueno, no sé si esté bien el concepto que yo manejo, pero pues ellos, ¿cómo lo digo? O sea, existían personas, no, ya me hice bolas en mi ser, lo siento. Mira, mire, Ingrid, lo primero que usted tiene que tener bien claro que una clase social, cuando se habla de clases sociales, usted tiene que ver a como dé lugar la existencia sobre propiedad sobre los medios de producción. Y la pregunta es, cuando hablamos de clases sociales, hablamos, en el caso nuestro, aquí por ejemplo, yo cuando hablo de clases sociales, ¿con qué clase social estoy hablando al otro lado de la cámara? Aquí enfrente. ¿Con qué clase social estoy hablando? A ver qué pasa con los más duchos ahí. ¿Con qué estoy hablando yo ahí? Yo sé que somos estudiantes, ¿cierto? Sé que somos guatemaltecos. ¿Son ustedes burgueses, compañeros? Trabajadores. Proletariado, licenciado. Proletariado. Cuando nosotros... mire, Ingrid. Cuando nosotros hablamos de las clases sociales, hablamos porque hay un indicador de que hay propiedad sobre medios de producción. Y los burgueses son los que son propietarios de medios de producción, ¿cierto, sí o no? ¿Y los proletarios qué tenemos? ¿Qué es lo que tenemos para poder vivir? La fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo. ¿Ya? Entonces, eso es bien importante. Entonces, cuando nosotros hablamos que usted me dice, Ingrid, que encuentra en su postulado, no tiene nada de malo tampoco lo que me dijo, encuentra precisamente que habían clases sociales. Y la pregunta era, ¿habían medios de producción y quiénes eran los propietarios de los medios de producción? Y entonces, a encontrar clases sociales, ustedes encuentran un Estado. Porque el Estado el aparecimiento del Estado deja por un lado la sociedad comunitaria o social, para aparecer el Estado y sus clases sociales, y los propietarios de medio de producción y no. Pero cuando vienen los españoles se encuentran, por supuesto que había pasado mucha agua bajo el puente, o sea, habían pasado miles de generaciones, porque lo que encuentran los españoles en Guatemala, en otras latitudes no, pero en Guatemala había un abandono de esas ciudades que nosotros conocemos como grandes y hermosas, como consecuencia de las luchas intestinas precisamente entre los mexicas, mayas, aztecas y etcétera, pero guerras crueles, cruentas. Cuando precisamente decía yo ahorita que España, que México, cuando celebran los 500 años,
lo primero que pide López Obrador a España es de que pidan públicamente perdón por la forma en que, o el atropello, si lo quieren ver de esa manera, en que se dieron las circunstancias en la conquista. Y España dice que no tiene por qué pedir perdón. Para empezar, dice que todos los que estamos aquí hablando hablamos español. Y ese es un alcance de la comunidad española, dice. Además, dice que ellos nos sacaron a los mayas, les entregaron una civilización que no tenían, por cuanto que ellos todavía estaban con el sacrificio de niños en sus esquemas de su deidad, pues habían sacrificios de niños. Pero eso lo reclamaba precisamente Fray Bartolomé de las Casas. Una discusión de ese tema, sobre la actitud, sobre ese comportamiento, también hay que ligárselo a los cristianos en la forma en que sometieron valor en las casas grandes. Había no sé, Buenas noches, bien, licenciado. Todo es posible. Algunos días son, dicen Lick. pero ¿cómo? Dígame, todo es posible. ¿Cómo? ¿Va a robar A dinero? través del echaleganismo. ¿Qué es lo que van a hacer para tener tantos millones? Nadie. Ustedes pueden trabajar 24 horas al día, pueden trabajar todo lo que quieran, pero nadie va a ser millonario solo con trabajo. ¿Cuánto se requerirá? ¿Ganar 5,000 quetzales diarios? ¿10,000 quetzales diarios? ¿Durante cuánto tiempo? Licenciado, yo pienso que no se puede porque ya todo está como monopolizado, ¿verdad? Me ha pasado un par de ocasiones con mi esposo, hemos querido poner en un negocio y las empresas grandes nos botan. O sea, superar eso es bien difícil. Bueno, yo no digo que no Para vayan que a... alguien de clase media logre ser un burgués, primero tiene que recibir el apoyo y la autorización de las 5 familias más poderosas de Guatemala, para que al menos llegue siquiera a aspirar a ser una de las familias ricas, porque todo va por jerarquías. Y si la clase alta no te acepta, la clase media nunca prospera y la clase baja pues se queda como clase baja. Vamos a corregir algo, Karen.
con mucho respeto, nunca hable de clase media, ni clase baja, ni clase alta, porque solo existen dos clases sociales, burgueses y proletarios en el sistema capitalista. Hay clases, sectores, podríamos decir, que se integran dentro de las clases sociales como tal. Pero la pregunta era, pero está bien lo que me está diciendo porque encierra un poco lo que estamos definiendo. Solo hagan cuentas. ¿Cuánto ganan un trabajador? Yo no digo que no vayan a tener pisto, pues, pero ser millonario van a tener 2 millones, 5 millones, pues van a tener una comodidad más o menos. Pero de eso, a ser un burgués, nunca. A menos que se roben los corruptos. ¿Perdón? Sí, otra. A menos que se peinen como Miguelito 3,000 millones de quetzales. Rayado, Miguelito, Lick. Qué asco, diría yo. Asco. Asco, porque ¿de dónde te vas a gastar eso? De todas maneras, ¿para qué quieres ser millonaria si no te lo puedes gastar? Trata de decirme tú cuánto te comes diario realmente, pero quedar llena diario. ¿Con cuánto dinero? 1,000 diarios. Depende de lo que se va a comer, licenciado. ¿Pero eso cuánto? Lo que te vas a comer en el día, ¿cuánto te vas a... millones? Nunca. No te vas a llevar nada. Yo no digo que no los estoy desesperanzando, no les quiero caer en ese campo, pero también los pies sobre la tierra. Guatemala es un escenario que lo debemos de ver todos y toda en su conjunto, para ser todos protagonistas de nuestro propio desarrollo. Pero voy como definiendo, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, que decía, llegamos a la época de los repartimientos y las encomiendas con las definiciones legales de la época de la colonia, pero no tenemos una legislación guatemalteca porque el Estado guatemalteco no existe. ¿Y cuándo surge el Estado guatemalteco? Ya hablamos ahí de que la primera definición económica que hicieron los de la colonia fue el cultivo del añil. Pero ya vamos a ver que en la época de Justurino Barrios también, porque hay que ver toda esa secuencia, se deja por un lado el añil porque se ha descubierto el añil sintético, que en un sobrecito uno lo puede cargar en la bolsa, ya no necesitan los toneles. Sin embargo, se define y se encuentra que el café puede ser perfectamente bien cosechado en estas latitudes y se cambia la cultura del añil y se define en lo que es la cultura cafetalera en nuestro país. Y cuando uno analiza el aspecto del café, se van a dar cuenta que naturalmente el 80% de la tierra cultivable en este país en esa época, todo era para el café. Café. Y en la época de Justo Rufino Barrios se volvieron, fíjense pues, no me fui hasta Justo Rufino Barrios porque tengo que valorar que Justo Rufino Barrios fue el que emprendió el quitarle toda la tierra a la iglesia para entregársela a quienes, no a los campesinos. Pero quiero retomar otra vez el tema como veníamos. Entonces tenemos, decía, en la época de la colonia, llega un momento que en España y en Europa empiezan a tener otras, así como Fray Bartolomé de las Casas, que era parte de los iluminados de las nuevas expresiones modernas de la iglesia, que no estaban de acuerdo en el atropello, el sometimiento y el atrocinio efectivamente de los bienes de los hijos de Dios. Quiero hablarlo de esa manera porque así lo definía él como hijos de Dios.
y que España justifica que esos hijos de Dios fueron insolentes con Dios porque nunca pudieron administrar los bienes y por lo tanto será necesario retomarlos, cristianizarlos, repartirlos y encomendarlos. Pero el avance científico europeo también da como resultado, y es bien importante entender, aquí tiene que ver Simón Bolívar, pues. Simón Bolívar de pequeño, de muy joven, viaja a Francia y está de cerca de lo que es la Revolución Francesa. De acuerdo a la historia, tuvo la ocasión hasta de hacerse presente con Napoleón Bonaparte. Pero cuando viene otra vez a Venezuela, viene otra vez a Colombia, viene otra vez a Bolivia, la patria grande, también viene con la mentalidad criollista, que él era criollista, de continuar en el escenario, pero pierde las primeras incursiones en una guerra y retoma que no puede continuar con los escenarios de la esclavitud, sino abolir la esclavitud y generar principios republicanistas, principios más amplios, humanistas, y de esa cuenta Bolívar fue un profundo revolucionario, un profundo gestor de los cambios humanitarios de la sociedad americana como tal. Pero volviendo otra vez a Guatemala, bueno, ya sabemos que hay un escenario de repúblicas, hay independencias en toda América y nosotros resultamos también independizarnos. Pero ¿quiénes nos independizaron y cómo y bajo qué condición? La independencia nuestra fue criolla, española, sin guatemalteca. Simplemente se dio la independencia y ya empieza a administrarse dentro de la colonia una razón centroamericana con una constitución lejos de ser constitución, pero hasta que se define la primera constitución como República Guatemalteca, está Rafael Carrera, pues. Guatemaltecos con un presidente, con un congreso y etcétera, bajo la concepción de que ese Estado o esa razón legal que tenemos ahí enfrente no era ni más ni menos que la continuidad de un sistema que ya viene en decadencia, como es el feudalismo. Sin embargo, lo toman en su razón económica bajo un concepto liberal, pero con resabios totalmente feudales. Y se dispara la sociedad guatemalteca como tal. Bueno, ya tenemos la independencia, ya vamos a tener la constitución. Y aquí empezamos a hablar del derecho agrario. ¿Qué tenemos? ¿Sobre qué base se fundamentó precisamente o se fundamenta totalmente el Estado guatemalteco? ¿Bajo qué razonamiento democrático, si lo quieren ver ustedes, o dentro del concepto del republicanismo, generó lo que tenemos como república? Llegamos efectivamente a tener, empieza la definición y la guerra de los cafetaleros, a imponerse las discusiones de algunos campesinos, etcétera, 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 y se da esta agitación en Guatemala. Se rompe el esquema, entre comillas, feudal, se rompe el esquema precisamente de la producción del añil, dije, porque no hay forma de cómo tener un producto líder que proponerle al mundo, porque el añil había sido sustituido por el añil sintético. Y entonces aparece el café. Y aparece don Justufino Barrios, ¿cómo se llama? García Granados. Aparecen en un tema de guerra
y rompen, dicen ellos, todo el esquema y el andamiaje feudal, le quitan la tierra, efectivamente, claro que marcan una revolución, le quitan la tierra a la iglesia, le quitan a la iglesia también el derecho que tenían de educar a los niños. Ya no va a haber más iglesia que eduque a nuestros niños. Le quitaron la tierra, porque hay que recordar que la iglesia era la encomendera, la que se encargaba de repartir, la que más encomienda, la iglesia era el terrateniente más grande que tenía precisamente nuestro país. Y Justelufino se los quita, Justelufino Barrios. ¿Y a quién entrega la tierra? Ya no se la regresa a los indígenas, perdón, sí, ya no la regresa. Se la quita a la iglesia y se la da a los militares. O la continuidad de los criollos, o nuevas, diríamos, oportunidades para los oportunistas sociales, pues una nueva clase social un tanto ya esquematizada entre los valores del neoliberalismo moderno. Pero la tierra nunca le fue regresada al campesino, al indígena. Entonces vuelvo a quedar otra vez con el tema del derecho agrario. ¿Qué se espera de este curso de derecho agrario? ¿Qué se espera? Y cuando dice Ingrid de lo de Chiapas, lo bonito de ese lugar, ahora hay que ver el Tren Maya, agréguele, porque hasta ahí llegó el Tren Maya. Pues entonces, dice que todo el esquema que tenemos desde la imposición efectivamente de la avenida de la conquista hasta el tema de Justelufino Barrios. Miren el esquema donde hemos venido elaborando ahorita el tema. Y yo me pregunto, ¿y el derecho agrario? ¿Qué es el derecho inclusive? Si esa era una de las primeras preguntas que hicimos aquí en el curso, ¿qué es el derecho? Pregunta. ¿Qué es el derecho? ¿Qué pasa con los conceptos que tenemos de Google y los conceptos que tenemos de los otros cursos? ¿Qué es el derecho? Y cuando hablo de derecho agrario, estoy hablando precisamente de normas agrarias. Entonces, ¿qué es lo que miramos como derecho a conjunto de normas jurídico-políticos sociales que tienden a generar un comportamiento social equilibrado entre sus ciudadanos en una sociedad, etcétera? Pero ¿y dónde dejamos que en nuestro país el derecho solo sirve para cuidar a los intereses de los ricos? Porque ustedes hoy por hoy esta coyuntura que atraviesa el país no la pueden dejar pasar por un lado. Este no es un escenario para que lo estén resolviendo estos pícaros, mafiosos. Y estoy hablando de todo el concepto integral del sistema de justicia de Guatemala, que implica inclusive, ya, se pueden imaginar ustedes hoy que, no lo voy a tratar mal, pero de que las universidades privadas hoy esas de cajón, de cartón o de garage, solo hacen una facultad de derecho para tener la oportunidad de poder ir a votar sobre un magistrado que viene arrastrando desde hace 40 años lo mismo. Ellos son los que están en las cortes. Un sistema que fue elaborado y creado para esas condiciones. Ustedes, cuando miremos la Revolución de Octubre y miremos la reforma agraria, por ejemplo, ahí vamos a hablar de derecho agrario. Cuando hablemos de la ley de transformación agraria, entonces sí vamos a hablar de derecho agrario. Y no solo de alguna de las privadas, también de la San Carlos, compañero. Porque la universidad está fuera de la propuesta, ¿cómo se llama?, de avance del desarrollo del país. Está fuera.
Si miramos, por ejemplo, los abanderamientos estudiantiles hoy, pero yo también entiendo que las condiciones del país, las condiciones naturales de la pandemia, etcétera, la forma en que se tomó la universidad, etcétera, etcétera, ha dado como un retardo, un estancamiento de la verdadera esencia y vivencia que tienen que tener precisamente quienes estamos al tanto de querer ver un país diferente, donde las condiciones de nuestro país no sean las que estamos viviendo en la actualidad, donde el derecho agrario efectivamente sea un escenario que permita encontrarle a los guatemaltecos la oportunidad de crear condiciones diferentes a las que vivimos. Me estoy refiriendo a condiciones de desarrollo. Y cuando hablo de condiciones de desarrollo no es solamente salir del patio, sino que estoy hablando de la dignidad y las condiciones de ser humano. Se pueden imaginar, me hicieron una entrevista en esa CTVG, es un canal chino, ¿sí? Y me preguntan qué opino sobre la expulsión de Taiwán del Parlamento Centroamericano, del Parlacén. Fue expulsada Taiwán a propuesta de Nicaragua y respaldada por el resto de países, porque resulta que ¿quién es Taiwán? Ni país es una imposición norteamericana de imponer una visión del mundo, obviando precisamente a un continente como los chinos. ¿Cómo vamos a dejar un mercado de 1.500 millones de habitantes por una pendejada de 20? Y así nos han sostenido. Funcionalmente los gringos impusieron de que no podían entrar ni por razones de migración gente, ¿cómo se llama? China. En las constituciones anteriores había una prohibición. Y resulta China hoy una de las potencias del mundo. Entonces resulta, en esa entrevista, digo yo, efectivamente, creo que el Parlamento Centroamericano se ha puesto a la altura del desarrollo geopolítico internacional, en el cual hay un reconocimiento mundial de que es solo una república y que ese país puede ser la oportunidad para que los guatemaltecos encontremos un escenario diferente al que tenemos. Esa es una imposición que se viene definiendo desde hace 70 años en este país. Entonces, eso es solo por ir definiendo algo de las condiciones en que hay que discutir el tema del derecho agrario. Entonces yo ya les puse ahí, desde la época de la conquista hasta Justo Rufino Barrios. Y vamos a ver que Justo Rufino Barrios no solo le quitó la tierra efectivamente a la iglesia, también generó un ejército profesional, también introdujo el tren, introdujo la energía eléctrica en el desarrollo mismo que se tenía para esa época, me refiero bombas, máquinas, me refiero yo, que generaban luz, la máquina de vapor. Le quitó la educación a la iglesia, decía, ya no iba a tener, y constituye la educación que fuera laica, o sea, libre de influencia de la iglesia y gratuita. Entonces, eso es solo para que vean ustedes cómo se trastoca un escenario en ese momento que deja por un lado lo que se venía arrastrando, pero que de todas maneras no implicó ningún desarrollo para el país, más que lo que conocemos en términos de una inclusión. No le sé, no le puedo hablar de modernidad, a veces me cuesta por la forma en que vivimos los guatemaltecos, pero hasta ese momento el Estado guatemalteco, ya estamos hablando ya de normas guatemaltecas,
se crean normas como la ley de la vagancia, por ejemplo, o la ley del colonato, la ley del jornalero, que ya estamos hablando específicamente de la ley del jornalero, de las jornadas de trabajo, y cómo ese concepto de jornalero se volvió una ley de esclavitud, porque quienes no cumplían esa ley, por razones de distancia, tiempo, porque tenían que cargar hasta una credencial donde decía que habían trabajado tanto tiempo en una finca, los volvían a meter presos y los metían a cualquier finca. También la ley de la vagancia. Yo le pregunté, no sé, aquí en esta clase pregunté, ¿es delito ser vago, compañeros? No, licenciado. No. ¿Les gustaría a ustedes ser vago? Con dinero, no creo. Con pisto sí, ¿verdad, compañera? Con pisto se vuelve uno vago. Pero, ¿qué era la vagancia? Agarrar a la gente presa y meterla a las fincas. Entonces se crearon leyes especiales para darle continuidad a los escenarios para sostener el mismo sistema o la misma raíz de la tierra que nos impusieron desde la misma conquista hasta ese momento. Y vuelvo a caer al mismo escenario. ¿Hasta dónde nos vamos a desarrollar? Dentro del curso, para ir visualizando realmente. Ya les dije, si ustedes quieren desarrollarse como abogados agraristas, solo basta que lean. Ahí está, todas las disposiciones legales que hay. Por supuesto que se las voy a dar, pero que yo en lo particular me tiene sin cuidado, porque eso no es una forma de alcanzar el desarrollo. Yo tengo bien claro cuál es el papel que juego como abogado agrarista y desarrollo agrarista. Dejo la clase el día de hoy ahí, compañeros, y continuamos otro día. Estoy un poco agotado. Una serie de cuestiones ahí. Descanse. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Feliz noche, licenciado. Feliz Gracias. noche, compañeros. Buenas noches, compañeros.